Primero, muchas gracias, señor rector, por recibirnos. Institución, un honor estar aquí. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Tengo que decir que aunque venimos a hablar de federalismo, cuando Leonardo me hizo la invitación y me dijo que iba a estar por el maestro Arturo Muñoz, a quien tengo un gran respeto, y con Mauricio Merino, a quien admiro profundamente, afloró mi gen provinciano y tuve la tentación de ponerme a escribir lo que iba a decir, entendiendo al lado de quien estoy y asumiendo con objetividad que lo que yo voy a plantear, pues lo haré desde la perspectiva de la responsabilidad que tengo hoy de estar al frente de uno de los gobiernos municipales del municipio más importante del país, como tal, como municipio, de la capital de Jalisco, del centro de la segunda ciudad más grande de México, y procuraré sentarme también en una idea sobre la que yo he venido trabajando desde hace tiempo, desde que tuve la oportunidad de ser diputado local, y que tiene que ver con con los planteamientos que aquí hacía Leonardo de inicio. Primero, entendiendo que nuestro país no es ajeno a un fenómeno que está sucediendo en todos los rincones del planeta, que tiene que ver con un proceso permanente, continuo, de desmantelamiento del concepto de Estado-Nación, un proceso de desmantelamiento que ha ido ganando terreno en África, en Medio Oriente, en Europa, y que se asocia, bueno, algunos académicos han construido este concepto llamado devolution, que en parte habla de esto, pero en parte también habla de la necesidad del surgimiento de liderazgos desde lo local, desde lo regional, para sustituir estas crisis de los estados-nación. El problema que nosotros tenemos tiene que ver con eso, primero, porque vivimos en un país en donde el presidente de la República tiene un nivel de aprobación del 20%, números prácticos, ¿no? Y entonces la tentación es voltear a ver, para tratar de evitar un problema de gobernabilidad, voltear a ver a las regiones. Pero entonces, obviamente no es el caso del gobernador Núñez, pero entonces volteamos a ver a los gobernadores y nos encontramos a los gobernadores de Veracruz, de Tamaulipas, de Guerrero, y entonces nos damos cuenta que también ahí hay otro problema de gobernabilidad, que está asociado a otro debate también, que yo no quisiera dispersarme mucho, pero que tiene que ver con lo que planteaba aquí el maestro Merino, en el sentido de que en nuestro país hemos vivido problemas relacionados con la manera como los gobernantes accedemos al poder, es decir, con problemas relacionados con la legitimidad de origen de los gobernantes, pero que estos problemas de legitimidad de origen luego se agravan con la legitimidad que se construye en función de resultados. Y entonces construyes crisis de legitimidad extraordinariamente profundas. Y en el caso de los gobernadores, pues no habría mucho más que decir al respecto. Creo que ahí está la historia reciente de nuestro país, y entonces los ojos voltean todavía más para abajo y observan con detalle y detenimiento el desempeño y el trabajo de los gobiernos locales, de los gobiernos a la escala municipal. Y entonces ahí están las preguntas que hacía Leonardo Curcio. Es decir, lo que está pasando en los gobiernos locales es producto de la inercia de descrédito de la clase gobernante nada más, es decir, esta crisis de expectativas sobre el desempeño de los gobiernos es solamente una inercia en la cual estamos metidos todos, o es una crisis que tiene que ver con las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para cumplir las funciones que le mandata la Constitución. No nos vayamos más allá, simplemente lo que mandata la Constitución, que ya de por sí, como decía Merino, es mucho. ¿Es esto un problema de arreglo constitucional? Esto tiene que ver con un arreglo constitucional. Yo creo que tiene que ver con todo. Creo que los tres planteamientos tienen sentido y tienen razón, ¿no? Es decir, ¿estamos metidos en una inercia, los gobiernos locales, en una inercia de descrédito de la clase gobernante? Sí. La evaluación es categórica. Este es gobierno. No importa lo que hagas, eres gobierno. Y eso de entrada, en este país, hoy y en muchos países del mundo, genera un nivel de desconfianza, de escepticismo y de rechazo automático. Pero también es cierto que tiene que ver con que no tenemos los gobiernos locales las capacidades institucionales, lo jurídico, en lo financiero, por supuesto, y muchas veces en las capacidades de las personas para cumplir con nuestra responsabilidad.
y tercero, también es un problema de arreglo constitucional. Y yo podría hablar en este tema o en este nivel desde distintas perspectivas o desde distintas ópticas. Se puede abordar este tema desde la perspectiva de un gobierno municipal de características rurales, en donde no hay ni lo más básico para cumplir las funciones constitucionales que tienen los municipios, en donde lo que tienes es una patrulla descompuesta y 2 policías de 70 años para hacer las labores de seguridad en el ámbito preventivo. Desde esa perspectiva se puede analizar el tema del federalismo en este nuevo contexto nacional y global, o se puede abordar desde la perspectiva de un alcalde que está al frente de un municipio, un presidente municipal que está al frente de un municipio, de una ciudad media del país, en donde lo que están tratando es de consolidar sus capacidades para desarrollar infraestructura que pueda traer inversión productiva, donde la agenda es otra y de una naturaleza muy específica. Pero yo quisiera abordarlo, si me lo permiten, y plantear también una idea muy concreta, como lo hizo el maestro Merino, desde la perspectiva de un municipio metropolitano. Y lo digo porque, más allá de la importancia que tiene el entender que el 78% de los mexicanos viven en zonas urbanas y que de este 78%, 57% viven en áreas metropolitanas, lo que habría que entender, y es algo que yo he defendido y lo he discutido y lo he planteado, por ejemplo, ahora que se dio la discusión sobre el tema del mando único, la desaparición de las policías municipales, la desaparición de la función constitucional de la seguridad preventiva en la discusión del mando único. Yo he planteado una idea básica que quiero poner aquí en la mesa. Puede sonar despectivo, pero lo digo en ánimo constructivo. No todos los municipios somos iguales. No se le puede dar el mismo tratamiento a un municipio que tiene escala y alcances metropolitanos que a un municipio rural, por ejemplo. Y voy a explicar algunos de los argumentos que yo pondría en la mesa en este sentido. Primero, nuestra Constitución, permití traer aquí lo que dice exactamente el artículo 115, ni siquiera aborda el tema metropolitano. Es decir, el fenómeno social, cultural, económico, político que más ha marcado el desarrollo de nuestro país no está ni siquiera contemplado, mencionado en la Constitución, porque ya no estamos ni siquiera en la etapa de la metropolización del país. Ya estamos en una etapa de consolidación del proceso de concentración demográfica y económica que ha llegado a escalar hasta el nivel megalopolitano en el caso de la Ciudad de México, y en el caso de la Ciudad de Guadalajara, bueno, pues es un fenómeno que no solamente ha ido acompañado del desierto que se va generando en las regiones del interior del estado, se ha consolidado el proceso de concentración y el fenómeno metropolitano ni siquiera está contemplado como tal en la Constitución. Lo que dice la Constitución, en un párrafo ahí extraviado, es que los municipios, leo textual, previo acuerdo de sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Dice que en este caso, tratando de relación de municipios de 2 o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivos. Esto se menciona porque cuando 2 municipios forman una misma aglomeración urbana, la pregunta es, para los ciudadanos que viven en el municipio de Zapopan o de Tonalá o de Tlaquepaque, ¿en qué momento se dan cuenta que pasan de un municipio a otro? ¿En dónde están los límites territoriales y administrativos en el caso de las aglomeraciones urbanas? ¿Y cómo esta realidad básica impacta en la prestación de los servicios públicos que nos mandata la Constitución? Y quiero abordar el tema de la seguridad. Simplemente imagínense en la ciudad de Guadalajara existen 10 mandos distintos de la policía en la misma ciudad, 10 estrategias diferentes, 10 criterios de asignación o organización del presupuesto distintos. Un poco al principio suena muy básico, pero así es, cada loco con su tema en la misma ciudad. Y como esto podría abordar la agenda de cualquier otro servicio que mandata la Constitución, desde el mantenimiento de las vías públicas, los temas que tienen que ver con la agenda ambiental, por ejemplo, los temas de calidad del aire, cómo se pueden abordar con una perspectiva que establece límites territoriales
para enfrentar el problema. ¿Cómo se puede abordar el manejo de los desechos sólidos, el manejo de la basura, sin una visión a escala de ciudad? ¿Cómo podemos abordar el manejo del agua, si no es en una lógica metropolitana? Y todos estos planteamientos no son siquiera considerados en el diseño de nuestra Constitución. Entender el fenómeno metropolitano y entender esta diferencia de categorías de municipios nos parece básico. Puede funcionar, por ejemplo, como lo hemos planteado en la discusión, la idea del mando único, para que desde una decisión en un escritorio del gobierno federal y con la siempre pronta disposición de los legisladores, levantando la mano para decir, desaparecen las policías municipales. La pregunta es, ¿de verdad esa será la ruta para resolver los problemas de seguridad que enfrentan los municipios de México? Yo lo que creo es que hay municipios que no pueden prestar el servicio de seguridad. Esa es la realidad. Una enorme mayoría de ellos, diría yo. Más del 80% se habla, por lo menos en las mesas en las que hemos estado en materia de seguridad, el 80% de los municipios no tienen condiciones para prestar el servicio de seguridad pública. Pero los que sí lo tenemos deberíamos estar organizados para poder construir nuevas instituciones, nuevas reglas, nuevos modelos para la más eficaz prestación de los servicios. En el caso de Guadalajara hemos podido avanzar de manera muy importante en este sentido. Me tocó como diputado local reformar la Constitución de Jalisco y construir la primera base constitucional a nivel nacional en donde se da cuenta del fenómeno metropolitano. Logramos allá de entrada reconocer que existe ese fenómeno y, sobre todo, dimensionarlo correctamente. En segundo lugar, en la Constitución de Jalisco, como Estado libre y soberano, planteamos la idea de que se tienen que crear nuevas instituciones. Y se abrió un debate muy intenso, por ejemplo, cuando planteamos la idea de que una vez que el Congreso del Estado hubiera decretado la existencia de un área metropolitana, los municipios estarían obligados a coordinarse para la más eficaz prestación de los servicios. Y se abrió un debate sobre si el Congreso podía emitir una legislación que obligara a los municipios a coordinarse. Inclusive un alcalde, en aquel entonces de Zapopan, se fue a una controversia constitucional. La salida que nosotros encontramos en aquel momento fue hacerlo a través del término convendrán. Los municipios convendrán para la más eficaz, para coordinarse para la más eficaz prestación de los servicios. Convendrán significa firmar un convenio, y firmar un convenio significa establecer un acto de voluntad, pero no lo dejamos a la voluntad de los municipios. Dijimos, si son parte de una área metropolitana, tienen que establecer convenios. Ustedes definan, cada municipio definirá cómo. Y esto se fue inclusive una controversia constitucional que pudimos ganar en el Congreso de Jalisco. Pero esto abrió el debate también porque el mismo alcalde que se fue a la controversia constitucional invocaba la autonomía municipal, por ejemplo, en algún momento, está documentado públicamente, para justificar, por ejemplo, que se había aumentado su sueldo 300%. Le preguntaron por qué y contestó porque nuestro municipio es autónomo. En esa misma lógica sintió el derecho de poder defender la idea de una autonomía municipal en un municipio como Zapopan, que está rodeado de otros municipios que somos parte del área metropolitana de Guadalajara. Todo este debate nos llevó primero a reformar la Constitución, crear nuevas instituciones, abrir el debate sobre la necesidad de establecer niveles intermedios de gobierno, es decir, no nada más gobierno municipal, población, como el primer nivel de contacto, sino hablar, por ejemplo, de la necesidad de discutir la gerencia de ciudad. ¿Tiene que haber esta figura? Yo creo que sí. Habrá que ver cómo, como no había condiciones para crear esta instancia, nosotros ideamos un mecanismo para crear una instancia técnica de definición de políticas públicas, de evaluación de las mismas, de seguimiento y de acompañamiento técnico, que se llama el Instituto Metropolitano de Planeación. Se formó una junta de gobierno a escala metropolitana. Establecimos una serie de mecanismos y de instrumentos, por ejemplo, de planeación. 35 años tuvieron que pasar en Guadalajara, por ejemplo, para que volviera a ver el ejercicio de la función de ordenar el territorio que tienen los gobiernos municipales. Tuvieron que pasar 35 años para que volviera a haber un plan de desarrollo a escala de ciudad, porque la planeación de la ciudad se hacía por partes, cada municipio inventaba su visión de cómo tenía que ser la ciudad. Todos estos instrumentos se crearon, me tocó encabezar la primera comisión de asuntos metropolitanos en el Congreso de Jalisco, se crearon en el 2007 y tuvieron que pasar 9 años, el destino nos llevó luego a ser gobierno, 9 años para que después de haber estado inclusive plasmados en la Constitución, estos instrumentos, estas nuevas instituciones de gobernabilidad a escala metropolitana pudieran hacerse realidad. Hoy el Instituto Metropolitano de Planeación funciona,
El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano está aprobado por todos los municipios y publicado por el gobernador del estado. Hoy hemos creado la primera Agencia Metropolitana de Seguridad en todo México, porque había habido modelos de coordinación, por ejemplo en La Laguna, en donde dos municipios de dos entidades distintas se habían coordinado para los temas de seguridad, pero coordinarse significó para ellos entregarle la policía a una instancia federal. Acá no. Acá se creó una agencia metropolitana como organismo público descentralizado, como una nueva institución de gobernanza, porque tiene un consejo de participación ciudadana verdaderamente efectivo, y logramos con esto diseñar e implementar la primera agencia para la prestación de un servicio, en este caso no cualquier servicio, de seguridad, en la lógica metropolitana. Logramos también construir acuerdos fundamentales como establecer, por ejemplo, la marca ciudad. Aquí en la Ciudad de México se ha hecho también, CDMX. Habrá que preguntarle si esa marca ciudad está avalada, aprobada, respaldada por los gobiernos en el ámbito local. Hoy que se está discutiendo en México, en la Ciudad de México, la constitución de esta ciudad, de este estado-ciudad, me parece que son preguntas pertinentes que deberían de ponerse en la mesa. Hoy se están discutiendo en Guadalajara, hoy se están planteando en esa lógica en nuestra ciudad. Estamos enfrentando también una realidad política muy específica que nos ha puesto todavía un reto mayor, es decir, gobernamos una ciudad en un estado gobernado por otro partido político, por otra visión, y todos estos temas creo que abren la discusión y pondría, como decía el maestro Merino, un planteamiento muy específico en la mesa. No se puede medir igual a los municipios, no puedes establecer disposiciones legales que partan de la premisa de que los municipios son iguales, porque no somos iguales, tenemos realidades distintas, económicas, políticas, culturales, y creo que ese es un tema muy complejo de abordar, pero que bueno, hoy este es un foro propicio para hacerlo, y bueno, espero poder dejar esta inquietud para que forme parte del debate que aquí se dé. Muchas gracias. En términos generales, con la idea que planteó Arturo Núñez, en el sentido de que el problema de nuestra Constitución no es de diseño, sino de desempeño, fue los términos que utilizó. Es un planteamiento largamente discutido de si la Constitución necesita reformarse para que este país funcione o si simplemente necesita cumplirse. Sí creo que la idea más importante tiene que ver con lo segundo, pero yo insistiría en la necesidad de que particularmente en el diseño del artículo 115 constitucional no se puede establecer reglas de manera homogénea para todos los municipios, como si todos los municipios estuviéramos en las mismas condiciones. Parece que eso requiere revisarse. Creo que debería de ponerse en la mesa inclusive la necesidad de desaparecer como tal muchísimos municipios del país que no tienen razón de ser propiamente un municipio. Tendrá que pagar al presidente municipal, a regidores, a funcionarios cuando las poblaciones son muy reducidas, cuando no tienen, insisto, capacidad ni condiciones para prestar los servicios públicos que les mandata la Constitución. Quiero ver quién es el valiente que lo plantea, porque eso implica otra serie de temas. Entonces, coincidiendo en el planteamiento del gobernador Núñez, sí insistiría en la necesidad de esta revisión en términos de entender las necesidades distintas de los municipios. Ahora, me equivoqué cuando cité textualmente la Constitución, quería leer la fracción sexta, la que hiciste mención, nomás tenía señalado el otro también, pero esa fracción lo que plantea es justamente eso, es la única mención que existe. Dice: cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación de las entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de sus competencias planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros. Pero solamente cuando formen una continuidad demográfica de dos o más. Nosotros no. La Ciudad de México es la Ciudad de México, la Laguna, nosotros no. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo planeamos el desarrollo? ¿Y cuál ley en la materia? Se acaba de reformar la ley de asentamientos humanos, que me parece también una reforma bastante corta, pero esta es la única mención al respecto. Yo insistiría en esa parte y abordaría desde una perspectiva menos teórica y más práctica la pregunta que aquí se hizo: ¿qué deben de hacer los gobiernos municipales?
cuál es su función, hacia dónde deben de orientarse. Es decir, yo no descalificaría de entrada la idea de la política social como una de las agendas importantes a desarrollar en el ámbito local, y la asocio fundamentalmente a la idea de que en términos constitucionales, por ejemplo, en materia de seguridad, la función de la policía municipal es preventiva, y yo no encontraría una lógica de prevención más eficaz que la de apostar a disminuir las desigualdades, los desequilibrios en términos de ingreso y de acceso a los beneficios de la ciudad, y por ello creo que el tema de construir una política social, seguramente no de dádivas, no de buscar cuidar clientelas políticas, pero sí una política social que puede incidir en temas que están afectando directamente en términos sociales las condiciones en las cuales estás generando clientes potenciales de la delincuencia en las ciudades del país. Una ciudad como Guadalajara, que tiene un nivel de deserción en el nivel medio superior, por ejemplo en educación del 23%, pues es una ciudad que está generando, insisto, clientes potenciales permanentes para la delincuencia. Y en esa lógica se podría decir, bueno, el que el gobierno municipal esté buscando construir condiciones para dar una beca universal a estudiantes de preparatoria, aprendiendo las lecciones de lo que se hizo bien en la Ciudad de México y lo que se hizo mal, tratando de hacer una mejor política pública, orientada no en regalar dinero o regalar becas, sino en tratar de incidir directamente en bajar la deserción escolar en el nivel medio superior, en una ciudad en la que la universidad pública está rechazando a más de la mitad de los jóvenes que hacen trámites cada año para ingresar a ella. O sea, hay una realidad que el municipio no puede evadir. Sin embargo, sí creo que el reto está en cómo logramos que los gobiernos y los gobernantes en el ámbito local asuman realmente su responsabilidad, y sí creo, como decía Merino, que tiene mucho que ver con las capacidades de los gobernantes, de la clase gobernante. Y las capacidades asociadas a entender que el plazo para sacar adelante un proyecto a escala municipal de 3 años, aún con la posibilidad de reelección, es extraordinariamente corto. Me ha tocado ser presidente municipal en 2 ocasiones y tengo como idea clave en esta responsabilidad que lo que no haces en el primer año ya no lo hiciste, y lo que no haces en el primer año significa tomar las decisiones que te permitan restablecer la idea básica de lo que es un gobierno local. Lo pongo en estos términos: ¿qué significaría para mí, o qué significa, no significaría, pero lo estoy tratando de hacer, un presidente municipal que cumpla realmente con su función, más allá de lo que hablamos ahorita de la política social? Por ejemplo, significaría un presidente que sea capaz de impulsar una agenda para restablecer el Estado de Derecho en su municipio, para hacer que la ley se cumpla, que la cumpla el gobierno y que la cumplan los ciudadanos. Se dice muy fácil, pero esa agenda que hemos impulsado, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, ha tenido también un costo y un desgaste político importante. Simplemente el tratar de ordenar, por ejemplo, el comercio en la vía pública. El centro histórico de Guadalajara estaba secuestrado, como lo estuvo en México. Bueno, ahora ya veo que van otra vez allá, hacia ese camino. Nos ha costado muchísimo políticamente haber tratado de poner orden en el tema de desarrollo urbano, porque eso es los comerciantes ambulantes, pero también con los empresarios. El tema de desarrollo urbano, que es aquí tal vez el espacio de corrupción más importante que tienen los gobiernos municipales. Llegamos a Guadalajara con 170 edificios construidos ya, terminados, pidiendo su régimen de condominio o su habitabilidad. 170 edificios construidos, todos fuera de la ley. Y eso era un proceso que tenía que ver con actos de corrupción flagrantes, en los que participaba el gobierno, en los que participaba el Poder Judicial y en los que participaban los empresarios. Restablecer el Estado de Derecho, hacer que prevalezca el interés público por encima de los intereses privados. Es una agenda extraordinariamente compleja que creo que podría ser un espacio en el que se escribiera de manera puntual el trabajo del gobierno municipal, los temas de ordenamiento del territorio, y decías, Leonardo, de los usos de suelo. ¿Cómo se definen los usos de suelo en este país? Un ejercicio técnico, muchas veces acotado por los intereses económicos y la corrupción detrás, que siempre están acompañados también de una simulación de consultas públicas, de un acto de mentiras flagrantes, de decir que le estás preguntando a los ciudadanos qué opinan. Cuando tú le presentas un plan parcial de desarrollo urbano en una colonia marginada de la ciudad, plano lleno de letras, de símbolos, de colores, pues
la cara de quienes van ahí de la colonia, pues es, ¿qué opino? Que tape los baches de mi colonia. ¿Qué opino? Que arregle la lámpara de toda mi parque. Eso no es un proceso de planeación democrática. Entonces, tal vez impulsar mecanismos de participación ciudadana efectivos es una de las agendas de fondo que pueden impulsar los gobiernos locales. Y finalmente diría, creo que los temas que hoy se están discutiendo en el ámbito legislativo, los municipios pueden, ante la incapacidad de los legisladores para entrarle de lleno a temas que pueden cambiar la calidad del desempeño de los gobiernos locales, pues los gobiernos locales tendríamos que asumir la responsabilidad de tomar decisiones políticas que compensen la falta de decisión y de determinación de los legisladores. Cuando aquí se estaba discutiendo en México el tema de la ley 3 de 3, mientras estaban en un debate absurdo y vergonzoso, así me pareció a mí, en el Congreso, Guadalajara se convirtió en el primer municipio de México en el que todos los funcionarios, desde el presidente, todos los funcionarios de primer nivel, hicieron pública su declaración 3 de 3, el primero de México. Mientras se sigue discutiendo lo de la ratificación de mandato, hace 6 años fui el primer presidente municipal de México también, que hizo un ejercicio público totalmente abierto a la ciudadanía, no de revocación de mandato, porque ahí se había una limitante jurídica, de ratificación de mandato. Como no son cargos renunciables, por mi licencia definitiva, firmada, entregada en la mesa, se hizo una consulta pública abierta, una elección que tuvo la participación que ha tenido una consulta pública en México más alta, y es muy baja, por cierto, porque eso es la falta de cultura de participación ciudadana. Participó el 12% del padrón electoral, y cuando hicimos un comparativo de los ejercicios de consultas en este país, a mí me había parecido muy baja, resulta que fue extremadamente alta. Entonces, y lo vamos a volver a hacer el próximo año, un ejercicio de ratificación de mandato. Y como eso podemos plantear varias ideas que pueden servir para tratar de pensar fuera de la caja, de tratar de que los gobiernos locales pongan en la mesa herramientas, cuando menos para que la ciudadanía se enganche, los presupuestos participativos, por ejemplo, bien diseñados, bien planteados, sin simulación, pueden ser mecanismos efectivos para mejorar nuestra recaudación propia. Pero los gobiernos locales, como todos los gobiernos, tenemos que tomar decisiones y decisiones difíciles. ¿Cómo puedes gobernar sin dinero? Entonces tienes que mejorar tu recaudación propia. Sí, resulta que teníamos en Guadalajara, imagínense en otros municipios del país, un nivel de recaudación del impuesto predial apenas del 60% de las cuentas prediales. Hoy hemos podido elevarlo a casi el 80% y hemos tenido que hacer mecanismos de cobro proactivo, es decir, llegar, tocar la puerta y decir, debes, y si no pagas, tenemos que embargar. Y eso no es popular, eso no es de aplausos, eso no te da porras, pero lo que sí logras es, si tienes más ingresos, puedes dar resultados y al final creo que la opinión de la gente puede cambiar. Entonces, pues con estos comentarios lo que yo diría es, el nivel de complejidad de gobernar desde lo local es brutal, es un desafío enorme, pero es desde este nivel en donde yo creo que se pueden hacer grandes transformaciones a escala nacional. Muchas gracias. No he tenido condiciones, doctor, de plantear una conclusión respecto a qué se podría enviar, por ejemplo, como una propuesta al Congreso en términos de cómo materializar, por ejemplo, en una reforma constitucional, el reconocimiento de la heterogeneidad de los municipios del país. Pero sí creo que aquí se han planteado algunas ideas que son importantes. De inicio, la competencia de las legislaturas locales para definir cuántos municipios tiene cada estado, cuáles son municipios, creo que tendrían que acotarse desde la Constitución y creo que tendría que plantearse la necesidad de revisar qué es un municipio, qué requisitos debe de reunir un territorio específico para ser considerado municipio y para tener un gobierno válido para dirigir los esfuerzos de su desarrollo. Porque ese primer asunto debería de debatirse. Insisto, me parece que hay muchos municipios hoy en México que no tienen ni la población, ni la estructura económica, ni las capacidades, ni nada para ser municipios. Una vez hecho eso, creo que sí, reconocer la heterogeneidad significa establecer categorías. Creo que la que ya no se puede evadir y que tendrá
tendría que tener un tratamiento específico es la de los municipios que son parte de un área metropolitana. Esos municipios deben de ser analizados y diseñados en términos de su gobierno y sus instrumentos jurídicos desde otra perspectiva. Lo metropolitano tiene que estar, desde mi perspectiva, de manera expresa en la Constitución. Aquí se habló ya de que no creo que la agenda pase por ampliar las facultades de los municipios, más bien sería acotarlas. Ayer estuvimos en una reunión hasta las 12 de la noche con la Mesa de Seguridad Nacional, con el secretario de Gobernación y con el secretario de la Defensa, y hubo un planteamiento, me parece, de fondo en esa mesa, una discusión. Bueno, primero le preguntamos cómo estaba eso de los 50 municipios más violentos. El nombre, digo que cuando nos invitaron a una rueda de prensa nos sentíamos como los más buscados, los alcaldes ahí parados, los municipios más violentos. Pero tiene que ver con una pregunta de fondo respecto a cómo se plantea el tema de la seguridad pública. En el inciso H de la fracción tercera del 115 dice, como una de las funciones y servicios públicos a cargo de los municipios, la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal. Y resulta que la categoría de municipios violentos se determina por el número de homicidios. En una ciudad en la que el 70% de los homicidios son relacionados con el crimen organizado, ejecuciones entre ellos. ¿Cómo una policía preventiva puede asumir un asunto así? No se trata de evadir la responsabilidad. Nosotros el planteamiento que ayer decíamos era, señor secretario de Gobernación, señor secretario de Defensa, aquí están los datos del Sistema Nacional de Seguridad. Hemos bajado en porcentajes muy elevados el robo a casa habitación, el robo a negocio, el robo a persona, pero no hemos bajado los homicidios porque está pasando esto en la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo le entramos al tema? Entonces yo creo que inclusive hasta la definición más puntual de qué significa esto de la seguridad la policía preventiva sería un paso importante para acotar funciones y responsabilidades en el ámbito municipal. Y bueno, yo creo que esa ruta pues se puede empezar a trazar en espacios de debate como este en el que estamos. Yo agradezco mucho la invitación y por supuesto lo que podamos aportar para la construcción de esta agenda que se pueda plantear desde aquí, desde la universidad, desde el espacio que ve Perú Universal, pues nosotros podemos contribuir con nuestra opinión y con lo que significa la experiencia de estar en ese nivel de responsabilidad, ejerciendo las funciones del presidente municipal, que en verdad es una tarea sumamente compleja, pero creo que te da también una perspectiva de lo que es el nivel de gobierno más cercano a la gente, que no se tiene desde ninguna otra responsabilidad del gobierno. Pues, muy interesante, y coincido, doctor, con lo que planteó de la reelección. Yo la vería en primer término como algo positivo, en términos de que se va a convertir en un mecanismo indirecto, de alguna forma, de rendición de cuentas. Pero esa idea de ya cumplir los 3 años y ahora sí, agárrense porque nada más me quedan 3, tiene sus riesgos. Gracias.